Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo cuenta en nuestro espacio con la doctora Paola Leone. Mi nombre es Marta Ogoño Caraguay y los saludo desde Machala, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. Paola Leone es docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. Es doctora en Ciencias Biológicas, PhD por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja actualmente en el Hospital de Solca en Quito. Expresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, miembro de la Academia de Ciencias del Ecuador. Ha publicado 90 artículos en revistas científicas internacionales como Scopus, 47 revistas o 47 artículos en revistas Latindex y 23 artículos publicados en revistas de difusión. El tema de esta noche es genética del cáncer y papel de la mujer en la ciencia ecuatoriana. L le da la más cordial bienvenida, doctora Paola Leone. Tiene la palabra. Un saludo a todos desde Quito, Ecuador. Muchas gracias, Marta, por su presentación. Buenas tardes a todos en la región, en Ecuador, pero buenas noches en Europa y muchas gracias a él por este momento. Voy a compartir pantalla y no sé si me confirman que la pueden estar observando en este momento. Sí. Y muchas gracias. Vamos a conversar un poco de la genética del cáncer en Ecuador y el papel de la mujer en el país. Para lo cual, antes de hablar del cáncer, de la genética del cáncer, recordar que el cáncer es un crecimiento celular descontrolado. Y en esto traigo entonces imágenes del pintor asiático Lam Qua del siglo XIX que mostraba esa agresividad y que muchos dirían, pero este siglo XIX probablemente hoy en día no se vea, pero lamentablemente debemos decir que muchas regiones rurales en Latinoamérica que no acceden a los sistemas de salud probablemente llegan en estos estadios ya a un hospital. Y como vamos a hablar de genética, contarles que el material genético, el ADN, esta doble cadena, esta doble hélice que estoy señalando, determina todo lo que somos. Nuestra estatura, si el cabello es liso, si es rizado, el color de los ojos. Pero también es el ADN el que va a determinar si vamos a desarrollar o no una enfermedad. Y entre esas enfermedades, el cáncer. Ahora, el ADN se encuentra en el interior de la célula, en el núcleo. Y podemos verlo como la doble hélice o tal vez muy compactado dentro de estas estructuras en forma de X llamadas cromosomas. Es así que entonces podemos estudiar o los cromosomas, que son 46, las mujeres con el par sexual XX o los varones con el par sexual XY. Pero también, si no logramos detectar daños en esos cromosomas, nos vamos al ADN en sí. Y aquí les muestro una imagen que son unas líneas grises sobre las cuales hay unas letras blancas. G, C, A y T. Son 4 letras, pero la combinación de esas letras hace que seamos lo que somos. Entonces, les presento una porción de esa secuencia y vean ustedes que puede que una persona tenga A, G, A, y de pronto este cuadradito que encierra una A, otra persona tenga una G, otro tenga una C o una T. Y así a lo largo de las 3.000 millones de letras que conforman nuestro ADN, para finalmente dar lo que somos hoy en día, la raza humana. No hay razas, solo hay una, la raza humana. Pero estas pequeñas variantes de una u otra letra a lo largo de todo nuestro material genético determina nuestra individualidad. Como les decía, el ADN es una doble hélice y esa doble hélice siempre, de los siempre, estas 4 letras se van a unir así. Una C con G y una A con T. No hay otra posibilidad. Pero imagínense que tengamos daños en que se pierdan estas letras, se ganen otras, o incluso el cambio más pequeño.
aquí debía estar unida una C con G, pero la G ha cambiado por T en círculo amarillo. Muestro ese cambio. Y ese solo cambio de una letra por otra, de una G por T, suficiente para que un gen deje de funcionar. Y por lo tanto, podríamos tener un problema como el cáncer. ¿Cómo empezamos a trabajar en el laboratorio? Pues aquí les muestro una imagen de un cariotipo con nuestros 22 pares de cromosomas más el par sexual. Y deberíamos tener solo 2 ejemplares de cada cromosoma. Pero vean ustedes, las flechas muestran que puede haber ganancias de todo un cromosoma, ganancias de un pedazo, como también podría haber pérdidas. En este caso, se pierden las partes terminales del cromosoma y se une a sí mismo formando un anillo. Pero también puede haber pérdidas de esta porción terminal o incluso la pérdida de todo un cromosoma. Entonces nos enfrentamos a alteraciones de tipo numérico, pero también a alteraciones como estas de tipo estructural. Si tenemos 2 cromosomas de cada uno, por favor, observar el cromosoma 4, debería haber 2 cromosomas celestes, y vemos uno con pedacito de amarillo, de rosa, con naranja, naranja y gris, y otro pedacito de celeste en el rojo. O sea, aquí ya no solo hay daño numérico, sino estructural. Pero también puede haber daños menores, como puede ser este cariotipo en que el cromosoma rojo solo hay uno, pero es que en verdad se ha movido, se ha traslocado al cromosoma verde. Y dentro de los cromosomas vamos a ver gen por gen y nos encontramos situaciones como esta. Tengo un montón de picos amarillos de la letra G y lo normal aquí debería ser seguido de una C en color azul. Y resulta que ustedes vean que el tamaño del pico aquí varía, está a la mitad de tamaño porque ha cambiado una C por una G. Ese cambio de una letra por otra también desestabiliza al gen y deja de funcionar correctamente. Entonces, dentro de todos los genes que tenemos en nuestro ADN, en el tema del cáncer hay 4 grandes grupos. Oncogenes, prefijo onco, oncología, cáncer. Genes supresores de tumor, genes de reparación y genes de apoptosis. Entonces yo les voy a contar un poquito de cada uno de estos. Siempre presente la cantidad y biodiversidad que tiene nuestro país, no solo a nivel de plantas y animales, sino también tenemos muchas nacionalidades indígenas y tenemos un gran mestizaje. Entonces vamos al primer grupo, los oncogenes. Estos genes, por lo general, se ven alterados en cánceres de la sangre, en cánceres hematológicas, y los tenemos normalmente en nuestro ADN en la versión normal que se llama proto-oncogen. Pero estos proto-oncogenes se ven alterados a causa de esa translocación, es decir, ese movimiento. Vean cómo un pedazo de cromosoma azul se fue al amarillo y viceversa. Pero ese punto y unión de estos pedazos de cromosomas alteran a los genes que estaban ahí localizados y lo que hace es que los genes dejen de funcionar y si era un protooncogen se activa a un cogen y entonces la función del protocogen, que era la división celular, una célula se divide en 2, en 4, exponencialmente, ahora se va a dividir descontroladamente. Y para eso necesito un ejemplo, las leucemias. Y en las leucemias quiero recalcar que fue una mujer de las primeros investigadores quienes en el mundo asoció estas translocaciones, es decir, que un cromosoma vaya a otro, asociado a leucemia, ya sea leucemia crónica o aguda. Y les presento cromosoma 9 normal, la flecha me muestra el 9 normal, me presenta el 22 normal, pero este 9 que ve más largo es que tiene un pedacito blanco del cromosoma 22 y el 22 quedó chiquitito. Este 22 que casi ni se ve se llama cromosoma Filadelfia porque fue en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, donde se descubre que este cambio, esta translocación entre cromosoma 9 y 22 estaba asociado a la leucemia. Y aquí lo muestro en colores, cromosoma 9 en blanco, el cromosoma 22 en rojo, y vean cómo el pedacito de rojo va al blanco y viceversa. Pero ¿qué ocurrió aquí en este punto de unión del blanco y rojo y aquí del rojo-blanco? Pues se encontraban 2 genes. Un gen en el cromosoma 22, que lo represento en color rojo, en el cromosoma 9, un gen ABL representado en negro.
Y resulta que el punto de rotura y unión varía. No siempre se rompe y se une en el mismo punto. Vean ustedes que del gen rojo puedo conservar una gran parte, pero también puede ocurrir que pierda una gran parte. Pues si conservo el gen rojo, en general esto es una leucemia crónica, que se puede manejar mejor. Si pierdo casi todo el cromosoma, perdón, todo el gen rojo, pues esto se ve ya en una leucemia aguda, que es mucho más agresiva. Pero como mencionaba, el punto de rotura y unión, vean ustedes que va a ser diferente, aquí lo llaman con letras, B2A2, B3A2, o aquí E1A2. Quiero que recuerden esto solamente porque vamos a comparar esos puntos de rotura y unión con respecto al mundo. Y ustedes vean que esos puntos de unión con respecto al mundo, frecuencia mundial en color azul oscuro, B2A2 o B3A2, que son estos que mencionaba aquí, pues se presentan casi mitad en el mundo, 40%, 55%. Y en cambio en Ecuador, en color celeste, en un azul clarito, 95% de nuestros pacientes tiene este B2A2 versus el B3A2 que es solo 5%. Y ustedes dirán, bueno, y perfecto, nosotros describimos cómo se comporta el gen, pero tiene una importancia que es a la hora del tratamiento. Una nueva molécula llamada imatinib lo que hace es que se une a esta enzima quimérica, producto de los dos genes, BCR-ABL, porque esta enzima ahora empieza a duplicarse y hacer que la célula se divida. Llega el imatinib, se une, no permite que esta enzima siga trabajando y deja de dividirse, deja de haber proliferación celular y realmente se han obtenido resultados fantásticos. El punto es que se ha visto muy buenos resultados en la población mundial que tiene este rearreglo B3A2. Y oh sorpresa, nuestros pacientes solo tienen este rearreglo el 5%. Por lo tanto, podríamos enfrentarnos a que nuestros pacientes no respondan como quisiéramos al tratamiento. Es así que entonces hace unos años nos planteamos estudiar diferentes problemas de la sangre, diferentes hemopatías, desde el año 84 al 2012. ¿Por qué año 84? Porque es el año que realmente nace la genética en el Ecuador. Es cuando 4 médicos que salieron al extranjero a formarse en genética regresan al país y ahí empieza la genética. Entonces, desde ese momento hasta el año 2012, pues nos enfrentamos a una serie de problemas de la sangre y estos solicitaron estudio genético, y aquí en la tabla, por favor, no prestan más atención que lo que yo les cuente, que queríamos ver si los cromosomas eran normales, o sea, cariotipo normal, o si alteraciones numéricas o alteraciones estructurales. Pero lo que nos encontramos como sorpresa, esto que dice no metafases, fue que las células no se dividieron y no pudimos ver cromosomas. Y había un muy buen número de casos que no sabíamos cómo estaban esos cromosomas, si había o no traslocación o ganancias o pérdida. Era como que no le hubiéramos hecho el estudio genético. Entonces, a esos casos sin metafases les hicimos otras tecnologías y aunque eran poquitos casos, porque en 30 años muchos tiraron las muestras, ya no había congelador para guardar tanta muestra, pero las que sobrevivieron, a esas les empezamos a ver las traslocaciones. Así como les cuento la 922, pues se vieron otras y los genes que había dentro de ellas. Lo interesante fue que este fue un estudio de 30 años multicéntrico y pudimos ver que se mantenía en todas las regiones del Ecuador este rearreglo B2A2, o sea que siempre se rompe y se une en ese punto que ya sabemos que no era de tan buena respuesta a tratamiento. Pero también fue una gran sorpresa que empezamos a ver otros genes, aquí por ejemplo donde aquí arriba dice 15-7, vemos otros genes de fusión, y vemos que era muy frecuente este rearreglo llamado BCR3, cuando en el mundo es mucho más frecuente, por ejemplo, el tipo 1. Y no solo eso, en otro tipo de daño genético de leucemia aguda, encontramos solo 7 casos, sí, pero tipo F, o sea que hay un A, B, C, D, E, y el tipo F es raro en el mundo y en Ecuador era lo que había. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? En todas las leucemias, sea en Ecuador, sea en Europa o en Asia, todas se les va a romper los mismos cromosomas, los genes que están adentro son los mismos, pero el punto de reunión
es diferente. Y eso hay que tomarlo en cuenta en nuestra población y por eso se merece a nuestra población ser estudiada, porque podemos llegar a ver que la respuesta a tratamiento va a ser diferente. Vamos a otro tipo de gen, el gen supresor de tumor. Como su nombre indica, este va a suprimir el tumor, es decir, va a controlar al oncogen, el que les acabo de mencionar. El oncogen se dañó, está muy activo, pero el supresor le dice, hey, para. El problema es cuando el supresor también sufre mutación. Entonces, hemos estudiado casi en 30 años una serie de tumores de la sangre, tumores sólidos. Hemos detectado alteraciones y mutaciones que se han descrito en otras poblaciones. Pero lo interesante fue que estudiando hace muchos años gen por gen, en un estudio de 26 genes y en 14 tumores, descubrimos, mejor dicho, describimos 19 mutaciones nuevas para la ciencia, que solo estaban en la población ecuatoriana. Entonces, un ejemplo de gen supresor de tumor, el gen RB responsable del retinoblastoma, es decir, del tumor de la retina. A diferencia del oncogen, como yo les contaba, uno tiene siempre 2 ejemplares de cada cromosoma. La mutación aquí se las presento como una rayita negra. En el oncogen, con que se dañe uno solo de los 2 cromosomas, de las 2 versiones de genes, ya el oncogen empieza a funcionar mal. Pero en el gen supresor tumor es necesario que los 2 alelos, las 2 versiones del gen en ambos cromosomas estén dañadas. O sea, que quiere decir que debería ser más compleja la situación para que se dañen 2 cromosomas. Pero puede ocurrir. Y entonces, en el retinoblastoma, que se dañan los 2 genes que están en este cromosoma, el cromosoma 13, empezamos a analizar qué había en nuestro país. Y entonces, no se me asusten, pero aquí muestro secuencias de esas letras, A, T, G, C, y decidimos esto ya hace unos años, casi hace 20 años, comparar cómo era el comportamiento genético de nuestros pacientes versus una población que pensamos cercana como es España, puesto que los españoles llegan a América hace 500 años. Y entonces en nuestros pacientes, en vez de tener una timina, encontramos que la mayoría más bien tenía una citosina, una C, versus España, que la mayoría tenía una T en comparación a la C. O en otro pedazo del Han tenían una A de más o una A de menos. Aunque en Ecuador fue mitad-mitad, en España tenían más la A de más que de A de menos. Entonces empezamos a notar que el comportamiento era diferente. Es el mismo cáncer, llamado retinoblastoma, es el mismo gen, pero las alteraciones se presentan de frecuencia diferente entre una y otra población. Vamos a otro gen, gen de apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. ¿Esto qué significa? Pues tenemos aquí arriba una célula, un círculo con un círculo más pequeñito adentro que representa el núcleo, y dentro de ese núcleo está el ADN o los cromosomas. Pero la célula, al diferenciarse, al dividirse en 2, en 4, en 8, etc., puede ir acumulando mutaciones, alteraciones. Y los genes que tienen que encargarse de reparar, resulta que no logran arreglar el daño y hay un daño excesivo. Lo mejor que puede pasar es que esa célula muera. Y por eso hay unos genes que controlan ese proceso. Pero, ¿por qué? Porque no queremos tener muchas células dañadas, porque si no terminan desencadenando un tumor. Pero resulta que los genes que controlan ese proceso también pueden sufrir mutaciones, no hace que la célula se muera y finalmente tenemos otro daño. ¿Cómo es la muerte celular programada? Pues esta es una célula normal, a la izquierda, en la parte de arriba ven una célula normal y abajo ven ya como bolitas. Pues eso es cuando empieza a fragmentarse, a romperse el núcleo, a romperse todas las células. Llega un macrófago, se come todo eso y aquí no queda resto de esa célula. Entonces es una muerte celular programada, bien organizada. El problema es que estos genes de apoptosis también pueden sufrir alteraciones y ya no cumplen esa función. Entonces las células pueden acumular daño y al final desencadenar un cáncer. Bueno, nosotros buscando un gen de apoptosis que fuera un control para distintos estudios, pensábamos estudiar un clásico que se llama BCL2, producto de una translocación, es decir, de un movimiento entre el cromosoma 14 y 18. ¿Y esto dónde lo encontrábamos? Pues normalmente en un linfoma llamado linfoma folicular.
Los pocos casos que encontramos resulta que no tenían esa traslocación. Aquí ven rayas porque no apareció, pero sobre todo lo que nos impactó fue que la incidencia del folicular es muy bajita, 7.7%. Nos vamos a comparar cuál es la incidencia de este linfoma folicular en el mundo. Y, oh sorpresa, vemos que en Norteamérica se presenta del 30 al 40%, en Europa del 20 al 30% y en Asia 10%. En este caso, mostraría que la incidencia era muy parecida de Ecuador con Asia. Y después de muchos estudios, no solo este cáncer, de otros y otras enfermedades, les presento este mapa en que Ecuador y la región está de este color amarillito claro, lo que muestra una semejanza genética con Asia del Este y con Asia del Sur. Y ustedes vean que España está en color rojo, es decir, que aunque los españoles llegaron hace 500 años, nos parecemos más a los asiáticos. Hoy en día, este estudio que lo hicimos a inicio de los 2000, hoy en día desde el 2016 tenemos una red iberoamericana de linfoma y podemos compartir experiencia y sabemos que en nuestros países el linfoma folicular realmente tiene una incidencia baja. Bueno, vamos al último tipo de genes involucrados en cáncer, son los llamados genes de reparación, que como su nombre indica, va a reparar, va a arreglar. Entonces, aquí en amarillo hago una representación de las dos cadenas del ADN, que deberían estar así en forma helicoidal, pero en un punto el A está unido al C, y esto es incorrecto. Yo les contaba que adenina siempre se une a la T. Entonces, este gen de reparación lo que va a hacer es sacar esta letra, la C, la que es incorrecta, y va a poner la T. Por lo tanto, el ADN queda reparado. Pero también no solo se encarga de quitar letras malas y ponerlas buenas, sino que a veces las cadenas de ADN se rompe una cadena, se rompen las dos, y los genes de reparación llegan y arreglan. Entonces, empezamos a estudiar algunos, entre esos este gen llamado MSH2, que en cierta posición del gen puede haber gente que tenga una C y otra una T. Y esto es tolerable en la población normal, en donde vemos que la frecuencia está en 0.05%. Pero empezamos a analizar varias cosas y en el linfoma este cambio de una letra por otra, solo C por T, está en 0.11, o sea, con una diferencia estadísticamente significativa. Y analizando también enfermedades genéticas como fibrosis quística, distrofia muscular Duchenne, vemos que ese cambio es mucho más alto. O sea, creíamos saber que hay un gen responsable de la fibrosis o de la distrofia y ahora resulta que genes de reparación también pueden verse alterados. Ese simple cambio de una letra por otra puede estar contribuyendo a la aparición de esta enfermedad o a la agresividad de la enfermedad. Entonces, muestro esta imagen de varios tipos de cánceres, ya sea en niños o en adultos. No hay un gen responsable de un cáncer, es un conjunto de genes. Por ejemplo, cáncer de mama, 33 genes. Linfomas, que lo he mencionado, 74 genes. Cáncer de próstata, 41 genes. O sea, realmente es una enfermedad muy compleja. Son muchos los genes que hay que conocer y estudiar. Imagínense, les he hablado de un cambio de una letra por otra en un pedazo de un gen. Imagínense a lo largo de todo el gen la cantidad de letras que pueden cambiar y además en todos esos genes. Entonces, considerando cómo es nuestra ancestría, la población ecuatoriana yo mencionaba que tiene un gran mestizaje. Es una población trihíbrida. Al menos hay tres componentes. 59.6% de genes nativoamericanos, 28.8% de genes europeos y 11.6% de afroecuatoriano. Este es el dato general de la población. Si vamos ya por regiones, pues estos componentes varían un poquito en su porcentaje, pero básicamente somos una población mestiza. Y cuando hoy en día ya no hacemos estudio de gen por gen, a ustedes vean esta primera columna que dice gen, pongo algunos. Hoy en día estudiamos cientos hasta miles de genes en un solo experimento. ¿Qué nos pasa? Esta es una tabla que les presento de un cáncer, pero así son más o menos todas nuestras tablas. Con genes propios a cada cáncer, nos encontramos que comparamos nuestra población Ecuador con Asia y con Europa.
No sé si el cursor sí se está marcando. Ah, ya, gracias. Y entonces, vean ustedes lo que vemos. Genes que la frecuencia de los cambios se parecen a la frecuencia de Asia, más no a Europa. Genes que tienen una frecuencia propia, que no nos parecemos ni a Asia ni a Europa. Y vean esto, que hay unos cuadros en blancos, que no hay datos ni para Asia ni para Europa porque son variantes no descritas en ninguna población, son variantes que hemos descubierto nuevas para nuestra población. Esto son trabajos recientes que seguimos trabajando en ello, pero por ejemplo voy a citar otro que va a aparecer ahora, 2003, porque en el gen retinoblastoma que mencioné hace un ratito, ya habíamos hace ya casi 20 años consecuencias de solo un gen, ya habíamos empezado a descubrir mutaciones nuevas. Hoy con paneles grandes validamos esos datos que habíamos hecho hace unos años en que sí seguimos descubriendo mutaciones o variantes propias solo de nuestra población. Y les voy a contar un poco situaciones de aplicación a esta información. Estos genes que las presentan en bolitas con nombres raros que no nos interesa mencionar, pero todas estas unidas por rayitas que nos habla de las interacciones entre los genes, ya sea con flechitas, con rayitas romas, pues todos estos trabajan en conjunto. Pero estos genes, algunos les van a ver que tiene un asterisco en rojo, significa genes que hemos encontrado mutaciones nuevas. Y por ejemplo, en este gen, vean ustedes, encontramos un cambio nuevo, no descrito en ninguna parte, que es un cambio de una C por una T. Esto lo veo en un cáncer llamado mieloma múltiple, es un cáncer de la sangre, y yo lo estudio en mis pacientes de mieloma, aquí la barra a la izquierda en color gris, comparado al grupo control. Hace unos años decía grupo control, gente que tenga la misma edad y género que no tenga cáncer. Ese es mi grupo control. Hoy en día el grupo control ya lo puedo, gracias a los estudios de ancestría, poder definir un poco mejor como controles mestizos, controles afroecuatorianos, poblaciones nativas indígenas como Shuar y Cañares. Y vean ustedes que el cambio de una C por T, esto es en un cromosoma, pero imagínense, ha cambiado los dos cromosomas y ahora tengo TT y lo encuentro en mis pacientes y en los Shuar. Me voy a otro gen que descubro otra mutación nueva, que es un cambio de C por G. Aquí se ven los picos de C que pasa a G. Y resulta que me pasa lo mismo. Cuando me voy a la versión ya GG, la que no me espero, la encuentro tanto en mis pacientes de mieloma en grisecito como en los cañaris. Esto es un llamado de atención a decir, ¿estas poblaciones indígenas tienen más riesgo de desarrollar este cáncer? Sí. Y no solo eso. Ahora las poblaciones controles, los mestizos, que tengan mayor cantidad de genes nativoamericanos, significa que van a tener más riesgo. Y de hecho lo vemos. El mieloma múltiple es un cáncer que aparece en otras poblaciones a partir de los 65 años. Aquí en Ecuador tenemos pacientes desde los 40 años y además es un cáncer muy agresivo. Por lo tanto, ese componente étnico puede influir. Y nuestra población básicamente mestiza tiene tanto de nativo americano y ustedes se pueden estar asustando. Pero así como les cuento sobre este cáncer, les voy a mostrar lo opuesto, cáncer de próstata. En cáncer de próstata, estudiando este gen, que aquí lo represento la proteína en bolitas amarillas y marrón, estas marrones me hablan de letras de tripletes C a G que se repiten varias veces. Cuando me voy a lo normal es que las poblaciones en ese gen tengan al menos 22 veces repetidos CAG, 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 22 veces o más. Y entonces vean ustedes que aquí en los controles el punto azul, que es mestizos, tienen 22. Pero otros controles indígenas tienen más, tienen 24, 26, etc. En cambio, los pacientes con cáncer de próstata tienen 21 o menos repeticiones. Entonces, en este caso, en cambio, las personas que tengan más genes nativoamericanos tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Entonces, vean ustedes cómo la ancestría te contribuye a una información que en ningún momento es ni racismo ni discriminación, es entender el comportamiento de las enfermedades en nuestra población. Entonces, vuelvo a esto que es que muchas veces en cáncer se habla de factores de riesgo, como es el grupo étnico. Y entonces,
Si en la composición étnica yo les contaba que el 59.6% es nativo americano, aquí abajo les pongo algunos de nuestros trabajos donde hemos estudiado varios tipos de cáncer, varios tipos de enfermedades y vemos nuestra similitud con Asia. Y esto está acorde a la teoría del origen del hombre americano. Desde África salen los primeros homínidos y migran el mundo y llegan a América a través del estrecho de Bering, bajan por todo Norteamérica, Centroamérica hasta Sudamérica. Y hoy en día podemos ver que tenemos una gran similitud. Mientras más trabajos hacemos en genética, vemos más ese comportamiento genético parecido a Asia. Por ejemplo, por mencionar cáncer de tiroides, que es el más frecuente en las mujeres en el Ecuador, podemos ver que tiene una incidencia altísima en Asia. Igualmente, vean ustedes, en Sudamérica lo tenemos una incidencia muy alta, igual que Asia, que es a los que nos parecemos. Y otro factor de riesgo, ya no grupo étnico, les pongo dieta baja en yodo, por ejemplo, en cáncer de tiroides. Pero antes de eso quiero un pequeño paréntesis. Hace unos años empezamos a estudiar los genes que están atrás de que percibamos sabores. En la lengua tenemos polimorfismos gustativos que nos permiten detectar el sabor amargo, ácido, umami, salado y dulce. Entonces estudiamos genes que nos permiten explicar si percibimos o no esos sabores y, oh sorpresa, en Ecuador encontramos que la población en general tiene una variante de insensibilidad al sabor amargo, con una diferencia estadísticamente significativa. Ese sabor amargo, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el brócoli, en las coles de Bruselas, y el sabor está dado por esta estructura llamada glucosinolato. No hay ningún problema comerlo verde, por favor. Pero el glucosinolato sí que puede llegar a ser dañino a la salud si inhibe la tiroides. Y esto lo hace si no tiene una compensación de yodo. Y debemos recordar que durante los años 70 se hizo un gran llamado y campañas a tener mayores fuentes de yodo porque en general en la región andina tenemos pocas fuentes naturales de yodo. Y campañas hicieron que a finales de los 80 y inicio de los 90, hoy podemos ir al mercado, al supermercado, y ya comprar una bolsa de sal, que la sal sea yodada, que esa no era la realidad anterior. Por lo tanto, quiero cerrar diciendo que el cáncer es complejo, que nuestro fenotipo, es decir, nuestro físico, es producto de los genes más ambiente, pero no es exactamente mitad de material genético, mitad de influencia del ambiente. No, va a haber situaciones en que influya más el ambiente y en otras que influyan más los genes. Para finalizar esta conversación, contarles qué papel tienen las mujeres en la ciencia del Ecuador. Entonces decidimos hacer un análisis de las publicaciones que parten del Ecuador, no sobre Ecuador, porque si es sobre Ecuador, lamentablemente el 80% son realizadas en el extranjero, por extranjeros, pero solo el 20% de las publicaciones de Ecuador son realizadas en el país por personal nacional. Y en ese sentido, pues pudimos ver que autores femeninos correspondían el 48%, masculinos 52%. Publicaciones en áreas de ciencias de la salud, en ciencias de la vida, en ciencias exactas y en ciencias sociales, lo que mostró una distribución equitativa de género. Pero no nos interesaba ver el número de publicaciones, sino qué impacto tienen esas publicaciones. Entonces nos vamos a coger de algo que se llama índice H. El índice H es una medida, el punto de encuentro entre el número de artículos publicados y las veces que han sido citados esos artículos. Y entonces el índice H en Ecuador, de todas estas personas que analizamos un par de años, va de un valor 1 hasta un valor 42. Calculamos la media y la mediana. Al comparar en hombres y mujeres, vimos que la media y la mediana era ligeramente más alta en hombres que en mujeres, ocupando los 4 primeros lugares los hombres, luego las mujeres y a partir del 7º lugar compartido mujeres y hombres. Esto lo publicamos también hace unos años, ahí están todos los detalles. Pero, ¿qué pasaba? Esto son publicaciones en las que incluso pueden estar
vinculados no solo profesionales, también estudiantes que de forma puntual pudieron publicar el trabajo final de carrera o la tesis, y entonces probablemente esa gente no todas va a continuar la carrera científica. Por lo tanto, decidimos irnos a buscar otro tipo de grupo con tal vez intereses similares, y fuimos a ver entonces cómo están las mujeres en la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana. En este caso, la sociedad está conformada por 70% de mujeres, 30% de hombres, con 10 grandes áreas en las que participan tanto hombres como mujeres. Igual analizamos el índice H con su media y mediana. Al comparar hombres y mujeres, vemos que el límite superior del índice H lo tienen las mujeres más que hombres, pero la media y la mediana es más alta en hombres que mujeres, a pesar de ver que había más mujeres que hombres. Las posiciones de los índices H, la primera se la lleva una mujer, posición 2 y 3 hombres, a partir del cuarto lugar compartido. Y en esto, el análisis, podemos observar que la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana está conformada por profesionales que hacen laboratorio, otros se dedican a la parte clínica, otros son técnicos. Entonces, es una gran variedad de personas que, a pesar de tener más mujeres que hombres, de pronto no todos se van a dedicar a la publicación de artículos. Entonces, este grupo tan heterogéneo, dijimos, no, vámonos a estudiar un grupo realmente homogéneo. Y en esto vamos a ver a las mujeres de la Academia de Ciencias del Ecuador. La academia, en cambio, está constituida por 24% de mujeres, 76% de hombres, y de las 23 áreas que tiene, 9 son las que participan las mujeres. Vemos que el índice H media y mediana son ya un poco más altas. Estamos hablando de un grupo que ya lleva más años en ciencia. Pero cuando comparamos hombres y mujeres, aunque el límite superior lo lleve un hombre, el límite inferior es mucho más alto en mujeres. Y vean ustedes, la media y la mediana es más alta en mujeres que en hombres. En cuanto a posiciones, la primera la ocupa un hombre, la segunda y tercera mujeres, cuarto y quinto hombres, pero a partir de la sexta compartida. Y en esto, ¿qué podemos observar? Que los investigadores ya son consolidados, son hombres y mujeres con una trayectoria tan alta, con un número mínimo de publicaciones para ser miembros de la academia, para ser académicos hay una serie de requisitos, y en ese caso vemos que las mujeres tienen igual o mejor impacto que los hombres. Dentro de la academia había 4 parejas, y podemos ver que la media, el valor medio en mujeres y hombres es el mismo, 10, pero la mediana es más alta en mujeres, y de hecho observar, las mujeres tienen un poquito más alto su índice H que sus propias parejas dentro de la academia. El resto de hombres tienen parejas fuera de la academia, y aún así hay algunas mujeres que tienen un índice H un poquito más alto que el hombre, aunque la media y mediana sea más alta en hombres que en mujeres. Y ya cuando hablamos de científicos fuera de la academia, que están en distintas ciencias, vemos que es mucho más alta la diferencia entonces de hombres y mujeres. Por lo tanto, ¿qué podemos observar? Que cuando esta gente todavía más joven, con todavía mucha carrera que realizar, sí tiene una diferencia notable hombres y mujeres, pero cuando ya las mujeres llevan mucho tiempo, cuando ya son consagrados a la ciencia, la mujer tiene igual impacto o a veces mejor. Otro tema que no voy a dejar de decir es la brecha salarial. La ONU Mujeres ha mencionado unos términos que son, en esta figura lo presento, suelos pegajosos, techo de cristal y escaleras rotas. Estos estudios se hicieron respondiendo a nivel de educación, a primer embarazo, nivel de egreso, básicamente en ciertas condiciones socioeconómicas de América Latina y el Caribe. Pero les voy a contar mi experiencia, sin desconocer esa realidad, mi experiencia en 3 instituciones en las que he trabajado en el país desde el 2012. La una, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad UDLA, en que en el momento que se contrató un personal investigador con título de maestría, lo que aquí se llama paso justo de tercer a cuarto nivel, se contrataron el mismo número de hombres y mujeres y todos con el mismo salario. Posteriormente, en la Universidad UTE, en el Centro de Investigación Genética y Genómica, en los años que estuvimos ahí, se convocaron en 2 ocasiones distintas posiciones, una personal investigador con maestría
2 hombres, 3 mujeres, y luego otra posición de técnico de investigación que se contrató personal, uno con título de biología, otro de ingeniero en biotecnología. Para la una u otra posición, estas personas tenían el mismo salario, el personal investigador, y tenían el mismo salario los técnicos, independientemente del género. Y actualmente me encuentro coordinando el Laboratorio de Genética y Genómica del Hospital Solca en Quito, y el año pasado, 2023, convocamos a la posición de tecnólogo en genética, en la que se presentaron hombres y mujeres, se contrataron de ambos géneros y ganan el mismo salario. Entonces, el reto que tenemos en la ciencia ecuatoriana es que hay que establecer perfiles claros de la posición a ofertar, las características que necesitamos, las destrezas y habilidades que debe tener esa persona, y que la evaluación que hagamos responda a sus méritos y no al género. Finalmente, pues quiero agradecerle al Enlace Latinoamericano Europeo esta oportunidad de poderles contar cosas del Ecuador, y aquí tienen mis datos de contacto. Muchas gracias. Muy buenas noches, soy María Calle y los saludo desde Italia. Voy a llevar la moderación a nuestro encuentro con la doctora Paula Leone. Muy enriquecedor nuestro encuentro. Usted viene de un mundo del que nosotros, sobre todo los extranjeros, necesitamos mayor información para poder gestionar nuestra vida aunque en el exterior, porque parece mentira, la conexión es muy importante con nuestro país porque necesitamos seguir creciendo, conociéndonos y llevando un estilo de vida saludable para nosotros. Aquí tenemos un par de manitos alzadas, pero mucho más antes quería hacerle una pregunta en base a la última parte de su ponencia sobre las mujeres. En muchas investigaciones sobre la condición de la mujer en la ciencia ecuatoriana se habla de la importancia del androcentrismo de la sociedad ecuatoriana, que ha cambiado. Un poquito nos ha explicado esto, pero ha cambiado, todavía hay mucho, mucho que hacer para poder llevar adelante la mujer en la ciencia, porque es un ámbito que nosotros, al menos aquí en Europa, tiene un fuerte peso a nivel de hombres en la ciencia respecto a las mujeres. Oh, sí, la verdad es que todavía hay mucho camino que hacer. Por ejemplo, todavía observamos en las universidades que hay un rector, hay un decano, pero también ahora lo que vemos las mujeres está en la posición de vicerrectora o de subdecana. Hay rectoras, afortunadamente ya vamos teniendo algunas universidades en Ecuador con rectoras, pero no es la mayoría, no es lo habitual. O sea, incluso las podemos contar con los dedos de una sola mano el número de rectoras. Entonces, en ese sentido, todavía falta mucho camino por hacer. Por ejemplo, CENESID, que sería la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, no ha tenido todavía una secretaria, tiene un secretario históricamente. Entonces, antes, aunque se llamaba de CENESID, era Fundacid, en fin, pero llevar la parte de ciencia y tecnología todavía falta mayor participación femenina. Entonces, en ese sentido, digo, se ha dado pasos porque ya tenemos, como digo, rectoras o algunas decanas, pero todavía falta mucho camino. Y todavía realmente debemos decir, no se puede eliminar que hay un machismo. Claramente, así como ONU Mujeres hace el estudio en ciertas condiciones, claramente lo que podríamos decir, y de hecho el grupo de Women for Women también en Ecuador, ha determinado que con mayor estudios es menor la diferencia entre géneros. Entonces también tenemos que invitar a que haya más educación. Yo también hace un tiempo escribí un artículo y se llamaba así, con más formación, menos diferencia. Entonces tenemos que seguir trabajando en ese aspecto que es la educación de niños y niñas. Ok, aquí en el panel tenemos la manito alzada de Eduardo Caviedes, le consentimos el audio, sí, gentilmente. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Me perdonan, buenas noches a todas y todos. Una pregunta que se puede salir
en realidad de las bases de lo que estaba dando la compañera Paola Leone. Una curiosidad pueblerina, tal vez de Manaba, de Montuyo, pero me gustaría saber si usted es familiar de mi famoso profesor León en la Universidad Estatal de Guayaquil, un patólogo. Ay, Porque, gracias. No, no somos familiares, no hemos establecido el lazo directamente porque alguna vez tuve oportunidad de ir a Solca, Guayaquil, ya hace unos años, finales de los años 90, tuve la oportunidad de visitar justo Solca, Guayaquil, y conversando vimos que no éramos familiares porque ellos llegaron al Ecuador antes que mi familia, en ese caso mi familia, mi padre, con mis hermanos, mi padre, mi madre y mis hermanos llegamos aquí en la mitad de los años 80 y veníamos de distintas regiones de Italia. Pero si nos vamos muchos siglos atrás, el apellido Leone justo es de una zona del sur de Italia, aunque mi bisabuelo era del norte de Italia, en que probablemente tuvimos algún ancestro que migró del sur al norte de Italia. Entonces, probablemente muchos cientos y cientos de años atrás tengamos genes en común. Pero el linaje así cerquita, no, lo pudimos ver que no estábamos emparentados. Pero usted se parece mucho a él, ¿eh? Tiene un parecido, solo le falta nomás el pelo canoso y los bigotes, nada más. Bueno, Probablemente gracias. algo Fue mi atrás sí curiosidad porque tengamos. fue uno de mis profesores y por eso me dio esa curiosidad preguntar. Gracias por la respuesta, gracias. No, con gusto. Tenemos otra manito alzada de Edmundo. Le damos paso a activar su micrófono desde Suecia. Estocolmo, Suecia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su ponencia. Muy interesante y difícil, digamos, de hacerse una idea de tanta información que nos ha dado. Pero hay curiosidades y a veces me he puesto a pensar, digamos, en la ciencia cómo va avanzando y posiblemente cuando avance tanto, cuando seamos niños ya se puede descubrir, digamos, el futuro de ese niño, cómo va a ser, digamos, genéticamente, si va a padecer alguna enfermedad, enfermedades en el camino de su vida, ¿no? Y, y al revés, ya eso ya es una curiosidad de viejo, si nos podemos también descubrir cómo hacernos niños después. Pues, a ver, actualmente Es una existe... broma. No, pero actualmente existe un montón de empresas que le ofrecen el servicio de determinarle la ancestría, y en ese sentido, le digo, no tiene mucho sentido, porque saber que tiene uno más de un componente de una cosa o de otro, o migró de tal parte, la realidad es que no le afecta a su vida diaria. Nosotros cuando hemos hecho los estudios de ancestría lo hemos encaminado a saber riesgos y enfermedades. O sea, un sistema de salud debería saber cuál es nuestra ancestría y los riesgos en base a los estudios que hacemos para estar mejor preparados en atender enfermedades específicas y sobre todo tener los medicamentos adecuados. Eso todavía no se ha logrado, pero a eso deberíamos llegar. Pero lo malo que hay de estas empresas que le ofrecen ese servicio es que algunas incluso le dicen, y tiene un porcentaje de tal o cual enfermedad. Y hay enfermedades que usted se hace, ahora usted adulto, se hace una enfermedad, y dice, no, tengo disque la variante de esta enfermedad. Ya sabemos que esa enfermedad debería estar mutado los dos genes. Pero si usted ha podido llegar a tener 30 años y no tuvo esa enfermedad, realmente es que ya no la va a tener. Entonces, ¿qué está pasando? No está acompañado esos exámenes con un asesoramiento genético, que es explicarle de qué va. Y la gente se puede hacer lío. Uy, tengo un porcentaje de riesgo de desarrollar esto. Pero si ya llegó a 30 años y no la tuvo, no la va a tener. Entonces, es un problema en que comercialmente puede ser muy interesante estos estudios, pero genera de pronto inquietud en la gente que recibe ese resultado. Entonces, habría que manejar con pinzas ese tipo de manejo. Y por otro lado, la información debería ser muy privada. No es lo que ha ocurrido y ojalá no ocurra, pero imagínense si esta formación llega a manos de un seguro. Mañana el seguro le dice, no lo aseguro porque usted tiene riesgo de una cardiopatía.
y de pronto tiene una variante de un gen. Y bueno, la cardiopatía todos tampoco es un solo gen, son varios genes. Pero imagínense que alguien, que las aseguradoras son especialistas en decirle a todos que no, ahora use la información genética de cada uno para tener un justificativo y no reconocerle la cita a su cardiólogo o a distintos tratamientos. Entonces, la información genética hay que manejarla con cuidado. Nuestro material genético es de nosotros tenemos que cuidarlo. Entonces, el estar dándoselo a una empresa que encima hasta se le paga para que le haga el estudio genético es un problema. Yo creo que en eso deberíamos aprender a ser también cuidadosos, ¿no? Ahora, de lo que sea desde niño, pues sí, incluso ahora en el diagnóstico prenatal, las empresas o instituciones de salud que hacen fertilización in vitro también pueden hacer estudio genético. Imagínense que el embrioncito apenas tiene 2 celulitas, 4, llega hasta un momento de poquitas células que si toma uno una solita de esa, hace el estudio genético. Sobre todo se hace, sí, y ya se hace aquí en el Ecuador, pero sobre todo porque si hay un antecedente familiar de una enfermedad, se quiere ver si hay un riesgo, de tal manera que si se va a implantar o no ese embrión que tiene o no el riesgo. Para ello, pues puede sonar un poco mal, pero se selecciona entonces los embriones libres de esa enfermedad, porque ya las parejas que encima no han podido tener niños están sometiéndose a este sistema y quisieran de alguna forma asegurarse que no tenga al menos la enfermedad que hubiera en la familia, ¿no? Entonces, se están dando ese tipo de avances. Y ahora, así como se puede saber algo de niño, la parte de tal vez al revés, de adulto, volver a niño, en eso debo decir que los cromosomas en la parte final tiene unas estructuras llamadas telómeros, pero los telómeros se ha visto que tienen un tamaño, se acorta con la edad, también se acorta con las personas con cáncer. Entonces, realmente todavía no se ha podido descubrir cómo tratar de alargar nuevamente los telómeros, eso todavía no. O sea que esa parte de retroceder, a esa todavía no hay respuesta. Tenemos todavía mucho que hacer, ¿no? Bueno, sí, es verdad, hay mucho que estudiar, sobre todo en Ecuador, porque parece que es un mundo que está a flote. He visto que ustedes han publicado junto a otros investigadores un libro de 30 años de genética de Ecuador. Es decir, que estamos recién en el inicio de este mundo para nosotros, mientras en otros continentes ya es un camino largo y muy avanzado, aunque por la inversión que el mismo país hace en este campo, porque no es sencillo, sobre todo y esa es una de las preguntas que aquí en nuestro espacio, antes de dar la palabra a Marquito Goño para su pregunta, tenemos. Me gustaría, por parte de María José Paucar, me gustaría que nos comente sobre el acceso a pruebas genéticas como diagnóstico en nuestro país. Es una. Y otra, ya que estamos aquí en el espacio, que en vez la tenemos en Facebook, y saludamos a todos nuestros seguidores que nos siguen en las diferentes páginas que tenemos y estamos retransmitiendo. Marta Armijo dice, ¿pueden ser estas mutaciones resultados de cambio climático o de la contaminación medioambiental o de la influencia de sustancias nocivas como la nicotina? Estas son las dos preguntas que nos han llegado de las redes sociales. Si usted desea, le puedo dar la palabra a Marta o puede responder a estas y sucesivamente le damos la palabra a Marquita para su pregunta. Pues pasaría a contestar estas para que así no perdamos el hilo. Entonces, con respecto a la pregunta de María José Paucar, ¿se puede acceder a pruebas genéticas? Sí, poco a poco. De hecho, cuando estuvimos muchos años trabajando en las universidades, nosotros les ofrecíamos a muchos hospitales hacerles pruebas que las hacíamos gratuitas, las universidades no podían cobrar, y lo hacíamos gratuitas porque hacía parte de nuestra investigación. Entonces, nosotros les dábamos el resultado, incluso de situaciones como la secuenciación masiva de genes, que es una prueba costosa, que estudiamos muchos genes en un solo experimento. O sea, desde esas hasta cariotipos, etcétera, que lo podíamos hacer. Hoy en día, poco a poco los hospitales van ganando terreno porque la lógica es que los hospitales estén mejor provistos y la realidad es que las universidades tenían más equipamiento, pero poco a poco se está haciendo. Al menos tengo la grata noticia de contarles que en Sol Caquito, esos cromosomas de colores que nos permiten ver pedacitos de colores, ese equipo lo tenemos ya en el país, lo tenemos en Solca, es el único en el Ecuador y está a disposición de todos. Ahora también tenemos chip, así como el chip, imagínense el chip del teléfono, el chip que tienes en la tarjeta bancaria. Pues puede tener la capacidad de almacenar tanta información porque no iban a estar todos los genes. Entonces ahora también tenemos ese equipo. Con esto,
el decir que está en Solca no significa que es solo para los pacientes Solca. Nosotros hacemos estudios también externos. Y no solo a paciente oncológico, nos han llegado, y de hecho es una realidad, nos han llegado niños del Hospital de Niños Bajo Ortiz, nos llegan pacientes de otros hospitales, tanto del IES, es decir, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como pacientes del Ministerio de Salud Pública. Tenemos ya más laboratorios que tienen laboratorio de genética, pero nosotros lo que hemos hecho, y ha sido una meta importante desde que estoy ahí, es modernizar la tecnología. Entonces, así como tenemos cariotipos, o pintamos los cromosomas de colores, o pintamos genes específicos de colores brillantes, y ahora los chips, lo que queremos es tener tecnología que cada vez pudiera reducir un poco esa distancia que tenemos tecnológica con países desarrollados. Siendo el nuestro clasificado como un país en vías de desarrollo, tenemos una gran distancia tecnológica y la idea es ir reduciendo poco a poco con la adquisición de equipos modernos que puedan dar diagnóstico. Entonces, ¿se puede acceder a pruebas genéticas? Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se puede acceder directamente al hospital, o si usted tiene su seguro social, ellos van a entonces hacerle el pase a Solca. Entonces, tiene las dos formas, ya sea a través de su seguro social o de forma privada. Pero todos pueden llegar a acceder a las pruebas están ahí. En ese sentido, lo que necesitamos es que poco a poco la gente vaya conociendo que tenemos las pruebas. Y sobre todo, hay una parte asistencial, pero no se olviden que también hay una parte de investigación. Entre las instituciones también se puede trabajar, y es así como nuestros equipos también los hemos puesto a disposición de que quienes hagan investigación usen los equipos, y no solo a nivel humano. Muchas veces estos chips también pueden servir para identificar plantas y animales. Piensen en la biodiversidad tan grande que cuenta nuestro país. Entonces, puede haber, no sé, biólogos trabajando en alguna especie animal específica que quiera hacerle un chip y que lo puede hacer, comprando el servicio también a la institución. A eso con respecto a María José. Con respecto a Marta, que nos pregunta esas mutaciones si pueden ser producto de daños, alteraciones en el clima, contaminaciones, nicotina. Con respecto a nicotina, pues se sabe claramente que el cáncer de pulmón, en un altísimo porcentaje, 80-90% del cáncer de pulmón, está asociado a personas fumadoras. O sea, realmente hay una relación muy clara de un efecto genotóxico, es decir, un tóxico que daña el material genético, y un tipo de cáncer. Y en eso es clarísimo nicotina pulmón. Es más, aprovecho un paréntesis. Por ejemplo, tenemos Helicobacter pylori, que tiene una gran asociación con desarrollo de cáncer gástrico. También tenemos, por ejemplo, papilomavirus, con una gran asociación a cáncer cervicouterino. Entonces, en ese sentido, esos genotóxicos, esas sustancias que dañan al material genético, las tenemos clasificado en 3 grandes grupos, de tipo físico, químico y biológico. Físico, radiaciones. Químico, las sustancias químicas que incluso nosotros usamos en el laboratorio todos los días. Y de tipo biológico, como acabo de mencionar, por ejemplo, papilomavirus y Helicobacter pylori, pues nicotina sería un agente tipo químico que daña el material genético y su asociación a cáncer pulmón. Con respecto a contaminaciones, al clima, pues en ese sentido contaminaciones también pueden afectar muchísimo, y en eso hicimos hace unos años estudios de gente que, por ejemplo, trabaja en la morgue, y en la morgue estás expuesto a un montón de sustancias químicas propias de ese lavatorio. Pero también se hizo un estudio de basureros, la gente que vive de los basureros, de captar, diferenciando o papel, o vidrio, o plástico. A veces se puede encontrar con otro tipo de basuras, entonces también puede dañar. ¿Cómo daña el material genético? Si acuerdan el cromosoma se puede romper. Hemos visto pequeñas roturas, y en eso tenemos una gran tradición en el Ecuador. Quien empezó todo esto también fue César Pacimiño, que lo tuvieron el día miércoles también aquí en el enlace, en el que hizo grandes estudios, tanto de población, de personas que trabajan con radiación. También hizo el gran trabajo ese del Plan Colombia, que era que de Colombia venían las aspersiones para destruir muchos de los cultivos de droga que había, sobre todo en los límites de Ecuador-Colombia. Y entonces también todas esas sustancias químicas que se emplean para matar a esas plantas también podían generar daño en los cromosomas de las personas que vivían en los alrededores. Entonces,
sí, es muy importante establecer qué genotóxico podríamos estar expuestos y qué daño puede causar. Porque incluso a veces no hay un genotóxico que lo quieras identificar como tal, pero se convierte. Por ejemplo, los pescadores. Los señores pescadores están todo el día pescando en el mar, de pronto no se han protegido, no se han puesto protección solar o una gorra, y los rayos ultravioleta lo que hacen es también generar daños en el material genético. Yo les contaba que la letra A se junta siempre con la T. Pues resulta que la radio ultravioleta hace que se junten dos letritas T. Entonces, eso también termina desencadenando un problema y podría aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de piel por esa exposición a la luz solar todo el día. Pero ese es su trabajo. Están pescando y de pronto no pensaron que la radiación solar se iba a convertir también en un genotóxico. Entonces, Marta, sí, habría que evaluar qué situaciones tenemos a nuestro alrededor y, como siempre, tratar de tomar medidas, ¿no? Ahora sí. Los Por honor a ejemplos. nuestro oyente, es Marta Primo de Alemania, que tiene prácticamente, y discúlpeme Martita, lo sé, Agoño, en donde dice, aquí en Alemania, cuando un paciente tiene cáncer de mama y ha habido presencia de cáncer en la familia, se hace automáticamente un análisis genético y cromosómico para determinar si las hijas estarían en riesgo de correr el mismo caso. Se hace esto también en Ecuador, se comunica y se habla también en Ecuador sobre el caso uno de los parientes ya tenga esta enfermedad catastrófica, porque el cáncer pienso siempre que es un daño muy fuerte. Nosotros, al menos por la comunidad ecuatoriana que está en mi entorno, yo he tenido purtroppo una desdicha porque he tenido muchas personas que han incluso tocado cánceres que usted ha hablado, cáncer al estómago, cáncer al intestino. Y el que más me asustó fue el de la leucemia rápida, sobre todo en unos niños, porque la vida, perderla de un niño es la más fuerte. Sí, pues justo la secuenciación masiva de genes, es decir, estudiar cientos a miles de genes en un solo experimento, se introdujo en el Ecuador en el 2016 y en ese momento se introdujo en una de las universidades donde estábamos trabajando, pero esto era a nivel de investigación. Recientemente, ya en los distintos hospitales del país no hacen las pruebas en sí, lamentablemente pues las mandan al extranjero a hacerla, tenemos todavía que trabajar en eso de que se puedan hacer las pruebas acá mismo, pero sí está la visión, el asesoramiento genético de indicarles cuando se da el resultado que esos cambios que les mostraba de pronto de una letra por otra, sí tiene qué efecto clínico, porque algunas veces cambian las letras y se pueden considerar cambios benignos. De hecho, en este tema de molecular, esos cambios se clasifican en 5 situaciones: benigno, probablemente benigno, de significado incierto, probablemente patogénico y patogénico. Está establecido que cuando son patogénicos y probablemente patogénico, lo que se encuentra en un paciente, se le dice, le recomendamos hacer el estudio a sus familiares. Y de los pocos estudios que se ha podido hacer, nos hemos encontrado familiares que presentan el mismo daño como otros que no lo tienen. Entonces, sí, poco a poco se está introduciendo en Ecuador el que durante la cita con el genetista se le recomiende el hacerlo. Y sobre todo, más que con estudios mandados a hacer aquí mismo, que ha sido pocos, más es con las empresas extranjeras que ofrecen servicio al Ecuador, que les ofrecen, incluso con una reducción de precio, decirle, les hacemos el estudio a sus familiares a menor precio, para determinar si en ellos también está presente o no esa variante. Bueno, ahora sí, Marta Goño, discúlpeme mucho aquí para su pregunta. Le pido verdaderamente. No se preocupe. Listo, Paulita. Quiero decirle que me encariño mucho con la pasión que usted lo hace. Como le dije al inicio, tras bastidores, 90 artículos científicos y allí denotan todo ese empuje que usted tiene en búsqueda de más, ese espíritu de ser curiosa, ¿no? Pero a veces nos pasa en el desarrollo, cuando tenemos esa oportunidad de trabajar con jóvenes o con niños, vemos que el presupuesto de la educación cada vez recortan. Y a veces, por más que seamos creativos, por más que innovemos, hay cosas que decimos, se nos va de nuestras manos. ¿Qué mensaje nos da a aquellas personas? Primeramente, soy profesora. Entonces, hay veces que uno como que, creo que
cuando nos juntamos y conversamos entre mujeres, decimos, nos da decepciones, pero así, o sea, conversando sacamos algunas posibles soluciones y vamos adelante. Gracias, Paola, por escuchar. No, muchas gracias, Marta. En eso, y justo usted que está en la parte de educación, lo único que podría empezar diciendo es que hay tanto niños y niñas que tengan la posibilidad de hacer lo que gusten. Porque incluso, lamentablemente, a veces por nuestra idiosincrasia, se piensa que los niños, incluso en los regalos, se les da como regalos, digamos, masculinos, que el carrito, que las herramientas. ¿Y por qué no darle un kit de herramientas? Yo de adulto me muero de ganas de tener esas cajas hermosas que tienen todos los destornilladores de todos los tipos de cabezales. Entonces, ¿por qué no llegar a que todos, niños y niñas, tengan todos los juguetes? No hay juguetes de niños y niñas, que todos tengan acceso a todo, que descubran qué es lo que les gusta, que realmente se pueda potenciar también un poco más la historia de la ciencia en general, que cuando a los niños algunas le hicimos un experimento, dibujen un científico, todos dibujaban a ese señor de pelos así extendidos que era Albert Einstein. ¿Y por qué no me dibujan a una señora así con el pelo recogido como una Marie Curie? Entonces, todavía falta entender un poco más la historia de la ciencia, en que las mujeres también han tenido participación de tiempos inmemorables. Entonces, en ese sentido, creo que hay que promover más la igualdad. Con un idioma que sea inclusivo a todos y que todo sea participativo, que incluso los programas de estudio, si hay materias accesorias, pues si es mecánica, la mecánica no sea solamente destinada a niños, que también sean niños y niñas, que de pronto, incluso si hubiera una de bordado, de pronto tenemos la sorpresa de tener también chicos. ¿Y por qué la cocina? Si tenemos grandes chefs, hombres, pues siempre he dicho la cocina era para las mujeres y las tenemos chefs masculinos. Entonces, en ese sentido, creo que es promoverles a todos un poco la igualdad, ¿no? Bueno, en honor al tiempo, tenemos aún una manito alzada, queríamos saber si le podemos dar paso antes de llegar a la recta final, ya que nos hemos acercado, porque el conversatorio ha sido muy interesante. ¿Podemos pasarle la manito alzada? Paula. Ok. Pato Falcón, puede hablar. Puede activar su micrófono. Ok, perfecto. Gracias, muy buenas tardes. El saludo desde Quito, Ecuador, para todos ustedes. Qué eminencia, doctora Paola. Oh, Le gracias. felicito a usted. Es extraordinaria. Eh, qué bendición tener ese conocimiento para usted. Es extraordinario. Y la ayuda que prácticamente está dando para la humanidad es bastante grande. Yo soy un hombre de 60 años, eh, sobreviviente de la pandemia, del COVID, y, y yo quiero hacer esta pregunta exclusivamente a esas personas que como yo estamos sobreviviendo sobre esta cuestión. Em, el tema es que nosotros de alguna manera hemos buscado sobrevivir de diferentes formas y maneras, haciendo quizás experimentos en nuestro cuerpo y, y quizás, por mi lado yo les doy mi testimonio que me ha surgido efecto, para salir de ese tipo de agresiones en nuestra salud. Y les digo con toda honestidad, la pregunta es la siguiente. Esta cuestión para salir de las enfermedades catastróficas está exclusivamente tal vez destinados en ciertas formas que en las redes sociales nos invocan, nos intuyen y quizás, como les digo, es mi propia experiencia con el tema del dióxido de cloro. No sé si es que hay alguna
¿qué les diré? En la capacidad científica que ustedes tienen, pero yo sí les digo, llevando el protocolo exactamente como nos han instruido, yo sí he tenido respuestas. Y como les digo, soy un sobreviviente de esto. La pregunta ¿es bueno eso o es malo eso? No sé si es que a futuro yo tendré tal vez una serie de contradicciones o qué sé yo, alguna sintomatología por consumir esto. Doctora, muchas gracias y a los panelistas extraordinariamente. Un abrazo. Muchas gracias. A ver, el dióxido de cloro no lo recomendaríamos. Estamos hablando de una sustancia química que realmente no hay evidencia científicamente de que fuera provechoso, más bien podría ser dañino a nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué algunas personas como usted han podido responder? Porque dentro de los grupos de genes que tenemos en nuestro organismo, tenemos unos que son de la familia del citocromo, que lo que hacen es manejar todas las sustancias que llegan a nuestro organismo. Entre esos es una familia muy, muy grande de genes, que entre esos también maneja todo lo que puede ser ingesta de alcohol, de sustancias químicas, etc. Entonces, probablemente hay personas que han podido responder como usted porque han tenido una variante que ha sido el de poder manejar esta sustancia que ha entrado a su organismo. Probablemente otras personas tienen las variantes genéticas de no poder manejar adecuadamente esto y entonces tal vez no les ha hecho efecto. La recomendación sería, bueno, no usarlo, pero tampoco en ese momento había claras reglas de qué hacer ante eso. Incluso hicimos un análisis y está publicando una revista Bionatura que ustedes pueden ver que está esta sustancia, al igual que mucha gente quiso otras cosas o se enfrentó al uso de distintas aguas, tés, o inhalaciones con distintas plantas. Entonces hicimos una evaluación de todo esto en la época justo de pandemia, ¿no? Pero recordar que probablemente estos genes que están encargados de la detoxificación de nuestro organismo, probablemente usted tiene la variante que pudo manejar bien esa entrada al suyo. No sería lo recomendable. Hoy en día está claro que las vacunas han hecho un papel fabuloso en reducir entonces los riesgos adversos. También muchos me van a poder decir, bueno, pero ante la vacuna de todos modos hubo gente que respondió mejor que otra. También decirles que genéticamente algunas personas pueden tener variantes diferentes que han hecho que respondan mejor o no a la vacunación. Pero realmente hasta el momento, debo decir, desde el punto de vista científico, la vacuna es lo recomendable. Las demás cosas accesorias que usted me quiera decir, de pronto unas inhalaciones con eucalipto, unos tecitos con ciertas hierbas, está bien, pero de pronto esto yo diría mejor no emplearlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando a la recta final. Yo tendría una pregunta muy veloz y muy corta. Aquí en Italia existe alrededor de 77.000 ecuatorianos habitantes. Usted siempre ha hablado de que se han hecho estudios, sobre todo en el área de Iberoamérica. Entonces estamos hablando de España. Le digo estos números porque de esos el 57,7% es solo de mujeres y de ese 57,7% el 41,4% son menores de 30 años. Mi pregunta es, ¿existen acuerdos con instituciones aquí en Italia que llegan a comunicar para estudios genéticos a los ecuatorianos que residen en el exterior? Sobre todo en la parte de Italia, porque sé que en Iberoamérica es mucho más sencillo hasta por el idioma mismo, mientras en Italia ya comenzamos a ver el cambio de idioma. Usted ha dicho que tiene su nombre que es Leone de origen italiana, que bueno, nada, pero no sabemos si hay referimentos donde nosotros podamos llegar, ¿entiende? Esa es mi pregunta. Pues la verdad, debo decirle, no lo sé. Y la realidad que puedo tener algo de pronto de un poquito más de contacto en España,
pero los ecuatorianos que han accedido a estudios genéticos en España, por ejemplo, ha sido porque entran al sistema de salud español. O sea, que haya alguna cooperación entre instituciones ecuatoriano-italiana, no hay que yo sepa. Probablemente si alguien lo sabe, sería fantástico que nos cuente. No hay esto, más bien ha sido cuando las personas acceden al sistema de salud porque viven en el lugar. Y de hecho, es tal todavía la cantidad de cosas que nos falta por analizar, que por ejemplo en un artículo hace unos años nos encontramos, y estábamos estudiando un grupo de personas con sordera, nos encontramos un artículo publicado por españoles que había llegado a su hospital ecuatorianos y descubren una mutación nueva para la ciencia en un gen asociado a sordera. Y lo descubren ellos primero. Nosotros aquí en Ecuador, estando sordera, encontramos muchas mutaciones y entre esas justo la misma que ya habían descrito los españoles. Entonces, en ese sentido, pues resulta que tal vez en unas sociedades más desarrolladas, probablemente tienen más personal, más tecnología, en la que van a captar más rápido a sus propios nacionales como a los extranjeros que vivan en el lugar y que probablemente describan cosas. También nos ha pasado en España que cuentan de gente que procede de Ecuador, de Bolivia, de zonas de altura, porque también estamos viendo variantes por la altura, y resulta que describen variantes de genes asociados a hipoxia, o sea, la falta de oxígeno por esa altura, y la describen españoles, pero que eran al final personas procedentes de Sudamérica. Entonces, en ese sentido, también en la ciencia hay esta gran carrera por descubrir cosas, porque también todo va con el objetivo de buscar curas. Pero para llegar a la cura necesitas entender lo que te pasa. Y en eso nos ha pasado, de encontrar más de una vez cosas de Ecuador y no son hechas en Ecuador ni por ecuatorianos, sino gente de afuera. Entonces, no sabría decirte qué pasa en Italia, pero probablemente va a ser lo mismo, que uno si vive en Italia pueda acceder a su sistema de salud, ¿no? Sí, sí. Bueno, no tenemos más preguntas y en honor a su tiempo llegamos a la parte final de nuestro conversatorio. Para nosotros ha sido nuevamente un placer estar aquí y le queremos pedir un mensaje final para nuestra audiencia que ha participado muy felizmente a nuestra charla. Pues más bien quiero también agradecerles muchísimo a ustedes esta oportunidad de tener este conversatorio. Ha sido realmente muy grato. Gracias por todas las preguntas y comentarios a todos. En ese sentido, mi mensaje final es, empezando por la parte de género, que todos, niños y niñas, hombres y mujeres, traten pues de hacer lo que les gustaría. En este sentido, si existe la curiosidad, no dejarse de llevar. Hay carreras, profesiones que no van a ser de hombres o mujeres. Ahora todas son para todos. Y obviamente con todas las limitaciones que pueda dar distintas situaciones, pero a veces puede haber limitaciones y no solo por género, ¿eh? Entonces, en ese sentido, poder hacer lo que les gusta. En cuanto al cáncer, hay mucho por hacer. En ese sentido, les he dado como un pincelado rápido en el mensaje que me gustaría que les quede claro es que tenemos pequeñas diferencias y eso obliga a que haya más investigación para que a la hora de poder proporcionar un tratamiento no nos sorprendamos si no obtenemos las respuestas que quisiéramos. Entonces, realmente hay una gran situación que requiere inversión, ganas, de que tenemos muchísimo por hacer para caracterizar a nuestra población y poderles brindar mejores resultados. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestra invitada, Paula Leone, por compartir su tiempo y su perspectiva. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. En este caso, también científicos. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguir a nuestras redes sociales y formar parte de esta familia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches allá y buenas tardes acá. Buenas noches.